bienvenidos a mi canal, yo soy Obda, un placer saludarlos nuevamente y el día de hoy les traigo un tema que de verdad les debía desde hace tiempo. En mi cuenta de Twitter en alguna ocasión hice una encuesta o una especie de encuesta preguntándoles a mis seguidores si deseaban que compartiera con ustedes mi experiencia de cómo fue mi recuperación de mi episodio de depresión mayor hace algunos años, de cómo fue mi proceso. Y bueno, aquí estoy para cumplir mi palabra, pero de verdad que antes de comenzar quiero introducir un poco en lo que es el tema. Quiero hablar sobre qué es la depresión, qué tipo de tratamientos existen, algunos detallitos, etcétera, etcétera, que nos van a servir de preámbulo y también para comprender un poco mejor la enfermedad, por supuesto. La depresión, yo creo que está bastante extendido el concepto, muchas personas lo conocen de alguna manera. Es una disminución del estado de ánimo que se acompaña con una pérdida del interés por sus actividades habituales del individuo y repercuten de manera negativa, obviamente, en lo que es su físico, a nivel físico. ¿De qué manera? Bueno, puede haber somatización de algunas enfermedades, cuando una persona está deprimida, disminución del sistema inmunológico, incluso en su apariencia física, la persona se descuida por completo, ya que no siente interés por mantenerse arreglado, por decirlo así, por tener una buena experiencia. Repercute en lo laboral, la persona no rinde de la misma manera, en las relaciones interpersonales, de pareja, amistades, etcétera, etcétera. De verdad que es una entidad bastante compleja, bastante difícil de manejar, porque si bien hay disparadores, hay circunstancias que pueden desencadenar este tipo de enfermedades, el manejo es bastante difícil, el abordaje también, porque no se trata simplemente de prescribir fármacos, sino de trabajar con el psicoanálisis, porque la persona necesita un soporte y también depende de las causas de la enfermedad. Ok, entonces quiero empezar por allí. Quiero aclarar una cosa. Causas. La mayoría de las personas creen que una enfermedad de tipo depresiva, que se encuentre en el espectro de la depresión, simplemente tiene causas psíquicas. Simplemente es porque la persona está atravesando por un momento difícil o porque la persona tuvo traumas en algún momento de su vida, porque la niña fue maltratada, fue abusada, etcétera, etcétera. Pero no, nosotros los médicos, antes de abordar este tipo de pacientes, debemos siempre tratar de descartar que haya causa orgánica, es decir, que hay una enfermedad de base conocida que esté causando algún desequilibrio en lo que es el sistema nervioso central y esté produciendo la depresión. Hay algunas entidades que pueden causar depresión, entre estas las que endocrinas, como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, algunas neoplasias, algunas enfermedades cerebrovasculares, la demencia senil, etcétera, etcétera, el Alzheimer, el Parkinson. Son enfermedades orgánicas que se conoce la causa y que pueden causar depresión y que se abordan tratando obviamente la raíz del problema primario, ¿verdad? Controlando, bien sea si el paciente sufre de hipertiroidismo, bueno, controlamos esos niveles, ¿verdad? De hormonas que están alteradas y el paciente puede ver alguna mejoría o remisión incluso del cuadro. Pero ¿qué pasa con esos pacientes a los cuales no le conseguimos una causa aparente o una causa orgánica? Estos son pacientes que son clasificados como pacientes con causas inespecíficas o causas psíquicas y son tratados o abordados por psiquiatría netamente. Obviamente los que están con causas orgánicas de repente podrían de alguna forma visitar el
importante es que se trate la enfermedad de base, que generalmente es, dependiendo la enfermedad que sea, el especialista que tenga la competencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes a los cuales, por ejemplo, no sabemos la causa? Estos pacientes se remiten a psiquiatría ya que necesitan de tratamientos que son especializados por ellos y de los que voy a hablarles más adelante. ¿Qué pasa con la evolución de estos pacientes? Estos pacientes pueden tener evoluciones diferentes. Puede haber una remisión del cuadro, que en algunos casos incluso puede ser espontánea. Puede ser que de repente en un lapso de 6 meses a un año, un paciente que sufra de depresión puede haber una remisión del cuadro sin siquiera haber necesitado la asistencia de un psiquiatra, como puede ser que haya una cronicidad, ¿verdad? O sea, el paciente sufra de episodios recurrentes y necesite atención médica, psiquiátrica, medicación, psicoanálisis, etcétera, etcétera. Y lamentablemente hay pacientes que evolucionan hacia el suicidio. Recordemos que la principal causa de suicidio a nivel mundial es la depresión. Es la entidad que más causa suicidios en la población en general, debido a, como ya en algún video lo comenté, el dolor psicológico es muy fuerte. El dolor psicológico a veces es insoportable y lleva a la persona a infligirse daño o incluso buscar la muerte. Entonces son entidades que debemos abordar con mucho cuidado. Son pacientes que requieren atención especializada, requieren mucha atención y que debemos estar chequeando muy de cerca. En cuanto a la intensidad, la depresión puede ser leve, puede ser que afecte de alguna manera el comportamiento del individuo, sus relaciones, sus actividades cotidianas, pero que no lo haga de una manera muy intensa. O sea, lo puede hacer, claro, con desánimos y muchas ganas, pero puede seguir con sus actividades normales. Está en la intensidad moderada, donde el individuo puede seguir con sus actividades o las hace, pero le cuesta muchísimo, y cuando es severa, el paciente tiene incapacidad, es decir, no puede realizar sus actividades cotidianas porque el desánimo es demasiado grande y la persona no siente ganas de nada. Estos son los cuadros más peligrosos. A veces el paciente está tan desanimado, no tiene ni siquiera ganas de vivir, y son los pacientes que debemos tener más de cerca, porque son quienes recurren generalmente a lo que es el suicidio. También tenemos que tomar en cuenta que la depresión como tal, netamente hablando, como entidad, puede venir enmascarada por otros trastornos a nivel psiquiátrico, como son los trastornos de ansiedad, el alcoholismo, algunos trastornos de la personalidad. Hay muchos trastornos de la personalidad que cursan con depresión. Entonces deben ser tratados por psiquiatría, porque necesitan un abordaje especializado, ya que no basta simplemente con tratar al paciente con algún antidepresivo o con psicoterapia, con darle algún soporte emocional, sino que necesitamos trabajar otras áreas o medicar para otros trastornos que van allí englobados y que necesitan estar equilibrados. También debemos acotar que el trastorno bipolar, que es una entidad que cursa con depresión, debemos tener mucho cuidado en el momento de diagnosticar a los pacientes con depresión, ya que las personas con trastorno bipolar cursan con una alternabilidad entre episodios de manía y episodios depresivos. Es decir, la persona con trastorno de bipolaridad es una persona que por un lapso de tiempo puede tener bajones emocionales muy fuertes, es decir, depresión, que puede estar sin ánimos de absolutamente nada, como en un momento determinado pasar a una
fase maníaca, es decir, todo lo contrario a la depresión, la persona está hiperactiva, la persona está eufórica. Entonces, esos son trastornos bipolares que también requieren atención médica especializada por psiquiatría, ya que necesitan un abordaje bastante intenso. En cuanto al tratamiento, como ya les he dicho, hay tratamiento, tratamiento médico, farmacológico, como también el psicoanálisis, que es muy importante. El abordaje del paciente con trastorno depresivo va a depender en mayor medida del psicoanálisis y del soporte emocional y psíquico que se le dé a la persona. Debo acotar que la medicación viene a ser parte de un porcentaje bajo en la influencia de lo que es la recuperación del paciente. El tratamiento médico ayuda a que los síntomas sean más llevaderos, a que la persona pueda pasar o recuperarse de forma más rápida y ayuda de verdad a que la persona se sienta con más ánimos, ya que tenemos que recordar que hay desequilibrios a nivel de neurotransmisores en los pacientes con depresión, como por ejemplo trastorno de la serotonina, que es un neurotransmisor muy importante en lo que es el estado de ánimo, en controlar el estado de ánimo, sobre todo el mantener al paciente eutímico, es decir, feliz, por así decirlo. Entonces, se utilizan fármacos como por ejemplo los inhibidores de la recaptación de serotonina, como el citalopram, la paroxetina, la fluoxetina, la sertralina, son los más comunes que se utilizan para este tipo de pacientes. La serotonina interviene en lo que le llaman el neurotransmisor de la felicidad, por así decirlo, y estos fármacos hacen que se impida la recaptación, ya que los receptores de serotonina los bloquea para que haya más serotonina disponible en el espacio de las interconexiones neuronales, y así el paciente pueda sentir más tranquilidad y menos desánimo. Son bases más fisiológicas sobre lo que es el trastorno depresivo, pero tenemos que entender que la mente es más compleja que simplemente una conexión neuronal, y que si bien se ha investigado y se sabe que sí, que estos pacientes cursan con disminuciones de la serotonina y que es bueno administrar X o Y tratamiento para ayudar al paciente, nosotros no somos simplemente un montón de neuronas que están allí y que le ponemos un fármaco y listo, se acabó. No, tenemos que recordar que lo que ya les había dicho, que el soporte psíquico y emocional es lo más importante, ya que tenemos que trabajar tanto con la parte almática del ser humano, no solamente con la parte física, es decir, no solamente el fármaco que me va a modular o me va a estabilizar lo que son los neurotransmisores, sino que también necesito trabajar con el alma de la persona, que es su psique, sus emociones, ahondar a ver qué es lo que está pasando, a ver qué es lo que está detonando esa depresión, y también con la parte espiritual, que es muy infravalorada y que para mí, en mi caso personal, fue la base fundamental de mi recuperación. Debo decir que a mí me trataron en las tres esferas. Yo tuve por muchos años soporte farmacológico, tuve por muchos años soporte de psicoanálisis, pero fue hasta que llegó el soporte espiritual que yo vi por fin la remisión del cuadro y vi por fin una recuperación total, ya que nunca más volví a tener un cuadro de depresión mayor en mi vida luego de haber pasado por mi proceso. Entonces, ahora sí, quiero hablarles sobre mi testimonio. Yo, más o menos a los 18 años, comencé a sufrir
de algunos ataques de terrores nocturnos, empecé a sufrir de insomnio y fue lo que me llevó a buscar atención psiquiátrica. Cuando los psiquiatras comenzaron a ahondar en lo que había sido mi vida, en lo que había sido mis circunstancias, fue cuando comencé a comprender cuál era la raíz de mi problema. Debo decir que yo no crecí en un ambiente idóneo, por así decirlo, en mi infancia. Tuve muchos traumas, tanto psicológicos como físicos, sufrí maltrato y fue algo que me marcó obviamente porque las personas, como bien sabrán, la infancia es un periodo crítico en la formación de lo que es la personalidad, de lo que es el carácter, de lo que es el ser humano como tal. Entonces, si nosotros cuando somos niños nos vemos expuestos a situaciones las cuales no deberíamos estar expuestos a esas edades, eso va a repercutir negativamente en lo que vamos a hacer a futuro. Yo crecí siendo una niña con baja autoestima, sufrí de bullying en el colegio, sufrí de bullying por parte de muchas personas en mi entorno, primos, hermanos, etcétera, etcétera. Tuve muchos sufrimientos por esa parte, entonces eso fue algo que repercutió negativamente en mi adolescencia, ya que crecí siendo una muchacha bastante aislada de los demás, bastante negativa en mis pensamientos, no tenía muchas amistades, tenía pocas amistades, no me relacionaba, me costaba muchísimo relacionarme con las demás personas, tenía baja autoestima, una muy baja autoestima y obviamente estaba deprimida. Mi primer intento de suicidio fue a los 13 años por asuntos familiares y de verdad que fue algo muy difícil de afrontar porque no lo compartí nunca con nadie en ese entonces. Eran cosas que yo me guardaba y que no hablaba con las demás personas. Luego de eso, de pasar algunos años en mi adolescencia, entre los 16 y 18 años hubo una especie de remisión de muchos de mis síntomas porque comenzó una etapa de mi adolescencia en la cual tuve otro tipo de amistades que de alguna manera influenciaron en mí positivamente. Fue cuando comencé la relación con mi primer novio, que es mi esposo, fue mi primer novio y sigue siendo mi pareja. Y fueron, bueno, de verdad, partes de mi vida que recuerdo de muy buena manera, muy bonita, pero de repente, de alguna manera, comenzó la pesadilla cuando, como les digo, cuando tenía más o menos 19 o 18 años. Fue a esa edad cuando de repente comencé a tener insomnio, comencé a tener un montón de síntomas indeseables y la verdad es que fue muy difícil para mí porque los terrores nocturnos fueron lo que me llevaron al psiquiatra, a visitar el psiquiatra, como ya les había dicho, y de verdad que fue algo muy difícil. Luego de la remisión, de la remisión a psiquiatría que me hicieron, comenzaron a tratarme el insomnio, pero por alguna razón, con el pasar de los días y con el pasar de los meses, la cosa fue empeorando. El insomnio de repente se convirtió en depresión, la depresión se convirtió en ansiedad y eso fue una bola de nieve que fue rodando y rodando y de repente me vi envuelta en una especie de situación demasiado terrible. Llegó un momento en el cual ya yo no tenía ánimos de absolutamente nada, descuidé mi apariencia física por completo, no me importaba arreglarme, no me importaba verme bien. De verdad que fueron momentos muy difíciles en mi vida.
Eh, la, la, la parte de los terrores nocturnos creo que fue la peor parte, porque tenía mucho miedo de dormir. Cuando llegaba la noche me daba miedo irme a la cama, entonces fue cuando comenzaron a administrarme fármacos muy fuertes para que yo no despertara en el transcurso de la noche. Luego comenzaron a administrarme fármacos cada vez más fuertes porque mis ataques de ansiedad eran cada vez más fuertes. Mi depresión cada vez era peor y prácticamente vivía sedada todo el tiempo. Eso me llevó a tomar conductas como el cigarrillo, fumé por 5 años. La verdad que fue un tiempo muy fuerte. Yo practicaba la automutilación, me hacía cortes en mi piel, me intenté suicidar X número de veces, fueron muchas veces. Y de verdad que yo no tenía ganas de vivir, la verdad. El dolor interno era demasiado fuerte y yo no tenía ganas de vivir. Yo simplemente quería dejar de sufrir, así tal cual. Quería dejar de sufrir y por esa razón es que quería quitarme la vida. Sin embargo, no significaba que yo no quería vivir. Yo sí quería vivir, pero quería vivir sin ese dolor. Era lo que era el mensaje que yo le trataba de enviar a las personas de mi alrededor. Yo quiero vivir, pero no de esta manera. Y no fue hasta que llegué a la iglesia, no fue hasta que llegué a Cristo, hasta que me mostraron a Cristo, que yo logré cambiar y que logré salir de ese círculo vicioso en el que me encontraba. A pesar de que era tratada farmacológicamente, a pesar de que visitaba psiquiatras, a pesar de todo eso, era muy fuerte porque de alguna manera no era suficiente. Cada vez era peor y peor y peor. Y cuando comencé a tratar mi espíritu y a comprender tantas cosas, fue cuando yo logré salir de ese cuadro. Recuerdo que en esa época me recomendaron un psiquiatra, que es mi psiquiatra actualmente todavía. Tengo más de 10 años siendo su paciente. Fue el médico que mejor me abordó, fue quien mejor me trató, fue quien más me ayudó a nivel almático, es decir, a nivel de la psique y a nivel de farmacológico. Y a nivel espiritual tuvo un apoyo fundamental en la iglesia. Y debo decir que lo más importante para mí fue aprender a perdonar. Fue lo más importante aprender a perdonar para quitarme esa carga que tenía en mi espalda. Aprender que yo soy importante para Dios, que para Él soy suficiente, es decir, tener una identidad en Cristo fue fundamental, porque cuando tú sufres de depresión, cuando tú tienes baja autoestima, es porque tú sientes que no tienes valor para los demás, ni siquiera para ti mismo. Pero cuando tú llegas a Cristo, que entiendes que para Dios tienes un valor invaluable, que para Él eres sumamente importante y que el amor de Él basta y sobra, que no importa a nadie más, su amor es incalculable, allí es cuando logramos avanzar en lo que es nuestro renacimiento para salir de este tipo de cuadros. Aprender que tú tienes identidad en Cristo, que Dios te ama, internalizar eso. No te estoy diciendo que es algo instantáneo, que es algo mágico, pero es el primer paso. Es el primer paso para obtener la sanidad y la plenitud. Tampoco estoy diciendo que nunca más en tu vida vas a volver a sentir tristeza o que no vas a tener tropiezos, por supuesto que sí. Pero déjame decirte que yo, particularmente, luego de conocer a Cristo y luego de haber pasado por ese proceso tan terrible que yo tuve hace más de 10 años, yo nunca más en mi vida volví a tener terror nocturno. Yo nunca más en mi vida volví a fumar un cigarrillo.
yo nunca más en mi vida volví a caer en el foso de la depresión. Sí, de repente hubo circunstancias en mi vida que me hicieron sentir triste, que me hicieron sentir vacía, que me hicieron llorar, pero nunca más volví a caer en el foso de la depresión, porque siempre tuve ahí a Dios, siempre tuve ahí el consuelo que me daba Dios, y eso no me permitió caer. Y eso es un consejo que te doy en este momento. No subestimen la importancia de la sanidad espiritual. Si estás pasando por un proceso depresivo, si estás pasando por este proceso tan difícil, déjame decirte que la sanidad espiritual es la base, es la base, es como una pirámide. El espíritu es lo principal, luego viene tu alma y luego viene tu cuerpo. Cuando tú sanas tu espíritu, inmediatamente comienzas a ver un cambio a nivel psíquico, y cuando tu psique se sana, empiezas a ver inmediatamente un cambio a nivel físico. Entonces son tres cosas que están enlazadas, son tres cosas que van unidas y que necesitas sanar las tres para poder salir de tu depresión. Sí se puede, sí se puede. Hay personas que dirán, no, yo tengo años batallando, esto no se puede, con esto no se puede, pero yo te digo que sí, yo te digo que sí. Y lo único que nos puede ayudar a salir definitivamente es la base, que es tratar nuestro espíritu con la ayuda de Jesús. También es importante el tratamiento psíquico y también es importante el tratamiento farmacológico, médico. Todos son importantes. Trabajando en equipo, trabajando todos en conjunto, te aseguro que vas a lograr vencer esa enfermedad. Te envío muchos ánimos, de verdad, yo pasé por eso, yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, yo sé que incluso en muchos momentos deseamos no vivir, porque yo lo pasé, pero luego que tú sales de eso y lo dejas atrás, te vas a dar cuenta de que es la liberación más grande de tu vida. Te invito a que conozcas a Jesús, te invito a que trates tu vida espiritual de una manera diferente, empleando lo que Jesús nos enseñó: perdón, identidad, y vas a encontrar tu sanidad. Muchas gracias por escucharme, como siempre se los digo. Yo espero de verdad, de todo corazón, que esto sea de bendición y de ayuda para ustedes. Los quiero mucho y hasta luego.